habían cortado la luz porque tenían que hacer una conexión eléctrica, así que he estado sin internet hasta este segundo, me he conectado ahora desde el celular. Bueno, nada, lo que quería ver, teníamos que pensar, no sé si hay alguno que esté conectado que quisiera opinar respecto del proceso de evaluación, a ver qué es lo que les parece para que llevemos adelante. Yo había pensado, ¿quién estaba? Federico. No sé, bueno. Está bien. Sí, tenemos que empezar a ver cómo hacemos la evaluación, ya hice la clase de cierre. Lo único que quería hacer es un repasito general, que ya le voy a pasar en los otros dos materiales que faltaron. Pero básicamente para que tengan en cuenta de que, bueno, en su profesión van a tener que realizar un conjunto de acciones y al interactuar en sociedad con otras personas se encuentran sujetos a determinadas regulaciones. Sofi. Por lo cual bueno, hay que ver en esas regulaciones. Tienen un conjunto de actividades que están prohibidas, que se encuentran delimitadas en el Código Penal. Acuérdense que el Código Penal y la legislación en general, no solamente la Argentina, establece lo que se llaman las regulaciones, que en este caso establece la prohibición con las penalidades de las conductas que considera prohibidas, que justamente prohíbe aquellas conductas que van en contra de los valores que considera fundamentales para la sociedad. Como por ejemplo en el caso del robo, del homicidio, y lo que habíamos hablado, que fueron las primeras clases, lo que es los delitos informáticos. En cuanto a los delitos informáticos que se encuentran tipificados, acuérdense que se encuentran en el Código Penal, se encuentran regulados a lo largo del Código Penal, que ya los vimos, estaban dentro del material que les otorgué en los PowerPoint, en las primeras clases. Asimismo, podemos ver que también se encuentran en lo que es la Ley de Derechos Intelectuales, en la protección de los derechos intelectuales, la Ley de Propiedad Intelectual, la Ley de Patentes. Bueno, y en fin, en un conjunto de regulaciones que prohíben algunas conductas, estableciendo penas para proteger justamente los valores que considera esenciales de la vida y que el legislador ha considerado esencial. Estas aplicaciones son de carácter restrictivo, es decir, que no se puede hacer analogía con un delito, sino que rige el principio de tipicidad, es decir, que hay un catálogo de delitos, un catálogo de conductas que se consideran delitos y que tienen que cumplir los requisitos legales para considerarse delitos. El típico caso, no sé, podríamos decir un robo, un homicidio, tiene un conjunto de cosas. Por ejemplo, el robo es un desapoderamiento mediante el uso de la fuerza, un desapoderamiento ilegítimo mediante el uso de la fuerza, o violencia en las personas. Entonces, para proteger la propiedad privada, el Código Penal establece el delito de robo. Después también tenemos lo que son las conductas reguladas, y aquellas conductas o aquellos sistemas o instituciones que se regulan para protegerlas también, que se fomentan, como son los derechos intelectuales, la ley de propiedad intelectual, la ley de patentes, que establece, en el caso de lo que es el derecho de los derechos informáticos, de software, se encuentra regulado básicamente por lo que es la ley de propiedad intelectual, que tiene un conjunto de protecciones, un conjunto de regulaciones, y que le otorga al autor un conjunto de facultades para disponer de su propiedad intelectual, de su software, en el caso de los programadores. Asimismo, debemos de recordar que, bueno, el derecho es cambiante, no a la velocidad por ahí de la economía o de la sociedad, pero sí va evolucionando y va adquiriendo nuevos institutos. Por eso, bueno, vimos lo que era el derecho informático, a diferencia de lo que era la informática jurídica, que la informática jurídica era la aplicación de la informática al mundo jurídico,
y el derecho informático justamente es la regulación del mundo informático. Que eso era una de las diferencias que marcamos en un principio, creo que fue la primera clase que tuvimos, bueno, poniéndole el pecho a las balas como pudimos con esta circunstancia, mediante Zoom. Me hubiese gustado claramente tener otro tipo de feedback, otro tipo de interrelación con ustedes para ver qué tipo de dudas se les generaban respecto al trabajo, pero bueno, hemos hecho lo que hemos podido, y bueno, mediante las plataformas que nos brindó el instituto. Lo cual no es poco porque, bueno, tener acceso a la educación en este momento es una herramienta fundamental, y sobre todo su trabajo se ha vuelto fundamental, el desarrollo de software, el mantenimiento de redes, todo el trabajo de lo que viene haciendo la informática y el trabajo de las redes se ha transformado en esencial en esta pandemia, a raíz del distanciamiento social. Así que bueno, tienen que ver, me hubiese gustado por ahí darles un poco más de interacción, de tener un poco más de interacción con ustedes para poder ver qué casos particulares les surgían dudas en cuanto a qué es el trabajo. Otra cosa que, bueno, vimos lo que eran las fuentes del derecho, que vimos que el derecho primero surgía un fenómeno social y después se regulaba. Que primero que existía el fenómeno social que se consideraba obligatorio, como era la costumbre. Después también vimos lo que era la ley, que la ley es una regulación a priori, una regulación con anterioridad de conductas, que la regulación esa tiene el carácter particular de ser abstracta y carácter general, que esa es la característica que tiene la ley, por contraposición a lo que es la jurisprudencia, que es una normativa de una conducta que es particularizada para las personas y sobre un caso concreto, ¿no? La ley, por ejemplo, establece en forma general, como puede ser el Código Civil, un conjunto de acciones que se tienen que dar en un conjunto de situaciones dadas. En el caso de que haya un diferendo entre las partes, o que no esté claro cuál es la conducta debida o la conducta ordenada, o que las personas consideren que no sé, que se tienen que aplicar distintas legislaciones que se superponen, en ese caso tienen que ocurrir la justicia, y en la justicia, la jurisprudencia, bueno, la justicia dicta sus fallos, generando jurisprudencia, y esa jurisprudencia es una aplicación normativa de carácter particular y de carácter individual para las personas. O sea, establece, por ejemplo, si Juan, no sé, tiene un contrato que dice que es un contrato de consumo, y hace un juicio a Pedro, y Pedro dice que no, que es una compraventa civil, por ejemplo, que es una diferencia que puede haber, ahí pueden recurrir a la justicia y se verá cuál es la conducta debida entre las partes, de acuerdo a lo que es la legislación. Y bueno, también otra cosa que era importante destacar para el trabajo de ustedes en el devenir diario, es que existen registros que se encuentran regulados por la normativa y que están establecidos y que los maneja el Poder Ejecutivo, que básicamente los pueden encontrar en Internet, que mediante esos registros ustedes pueden hacer valer sus derechos intelectuales, antes de recurrir a la justicia, claramente, que son para hacer la reserva de dichos derechos intelectuales y para poder hacer el usufructo de los mismos. Es decir, para poder ganar dinero, para poder trabajar y poder lucrar con ellos, y hacer la disposición y el ejercicio de su derecho. Porque básicamente lo que se produce es un ejercicio de los derechos, en cuanto que se puede ejercer de la manera que les otorga la posibilidad de la ley de propiedad intelectual, bueno, y todo el ordenamiento nacional e internacional. Otra cosa, bueno, también vimos que se encontraban legislaciones nacionales e internacionales, lo que sí que para hacer valer los derechos internacionales hay que seguir determinados procedimientos que se encuentran regulados, así como los nacionales también, pero que se puede hacer valer con un plazo, si no me equivoco, en este momento no lo tengo acá, no estoy viendo, es un plazo de 1 año, los derechos intelectuales que han sido anotados en otro país. También vimos que los derechos intelectuales son un conjunto de prerrogativas, de poderes que tiene una persona sobre su creación, un autor, o en este caso un desarrollador de un software,
mediante los cuales puede disponer de ellos, puede hacer contratos de cesión, puede hacer alquileres, puede hacer la venta de los mismos. Bueno, también vimos que esos derechos son acordados al autor durante toda su vida y a sus derechohabientes durante un plazo determinado, que si no me equivoco, ahora tengo 1000 plazos en la cabeza, pero creo que es de 50 años el plazo, para que lo puedan utilizar. Así que, bueno, básicamente lo que quería que tuvieran la idea más o menos, de que supieran, de que si ustedes posiblemente, bueno, van a tener que en el caso de que tengan algún conflicto o algún problema, deberán recurrir a algún profesional que seguramente les dará un asesoramiento particularizado y adecuado y una mejor protección de sus derechos, pero ustedes en líneas generales de esta manera pueden saber que tienen conductas que están permitidas, conductas que están prohibidas, y tienen que tener un conjunto de herramientas que le he intentado dejar para saber qué hacer cuando tienen alguna duda jurídica. Básicamente hay un razonamiento común, un sentido común que los orienta en un primer momento, y en base a eso pueden digamos, buscar las herramientas necesarias. Por ejemplo, si tienen que hacer, no sé, algún contrato o alguna inscripción de algún software, saben que tienen esa posibilidad. Obviamente que mi recomendación va a ser que recurran a un profesional de la materia, en este caso un profesional de las ciencias jurídicas, para que les haga un trabajo más acabado y que les proteja de una mejor manera su derecho. Pero bueno, en el caso que por ahí siempre cuando un profesional está empezando, contratar a otro profesional se le hace muy oneroso, entonces tiene que por ahí ingeniárselas, así como también hay abogados que se programan su propia página de internet, que no tiene la calidad que la que tendría hecha por un programador, pero hay veces que también realizan ese conjunto de actividades. La idea es que, bueno, que en el caso que ustedes tengan que hacerlo, tengan una herramienta, que sepan que existen esas herramientas y que puedan recurrir a ellas, básicamente. Bueno, el tema de la evaluación va a quedar, ahora lo vamos a ver con el instituto. Vamos a ver de coordinarlo, de cuál es la manera en la que podemos coordinarlo para ver si se hace un cuestionario por Google o si se hace algún tipo de encuesta. Le voy a pedir la lista al profesor, perdón, a Miguel, que es la persona que hace posible todo esto, y voy a tratar de hacer un conjunto, y le voy a pasar los dos materiales que me han quedado sin enviarles, los PDF, que les hice las clases, pero que no los envié los PDF porque, bueno, por una cuestión de tiempo, en el caso de la pandemia, soy personal que está encargado de la justicia en Valledupar, en la parte del Ministerio Público, estoy encargado de muchas cosas. Entonces, el tiempo que al principio sobraba empezó a escasear porque hubo un gran recargo de tareas. Así que no he podido terminarlas ni pasárselo en limpio. Está la clase, lo tengo ahí, tengo el crudo de todo lo que eran las anotaciones que hice, pero no están en PowerPoint. Ya las voy a pasar, que cuando tenga tiempo no me debería demorar más de una tarde para remitírselo, y bueno, y a partir de ahí, en base a ese material, les voy a pasar un cuestionario de Google, que me parece que es la forma más correcta para evaluar en este momento con las condiciones en las que nos encontramos, para tratar de lograr, de lograr evaluar aunque sea algo. Y es una pena que no pude por ahí tener mayor interacción para dejarles un poquito, o para sacarlos un poco de lo que es el mundo tanto de la programación, tanto de la lógica, y de los razonamientos lógicos abstractos, para traerlos un poco ahí a lo que es este razonamiento concreto que tenemos los juristas, que es distinto, diferente, tiene una lógica diferente a la que ustedes aplican en sus ciencias,
particularmente, bueno, yo ahora hice el pre para iniciar justamente estudiar programación y por eso llegué al instituto, porque es uno de mis proyectos llevar a cabo y aprender a programar, porque me parece que es una herramienta que va a ser esencial en esta época y que va a adquirir un valor fundamental y cada vez más importante en nuestra vida cotidiana y diaria. Y por eso fue que llegué, así que más o menos comprendo cómo es el sistema de razonamiento, que es un sistema de razonamiento lógico abstracto, es un sistema de razonamientos matemáticos adecuado, y que bueno, hay que ver por ahí lo nuestro es un razonamiento más filosófico y concreto, que tiene otro tipo de lógica que no es perfecta y que depende de cada caso particular, no pudiendo hacer un conjunto de reglas que sean perfectas, que sean generales y que sean acabadas. Pero es una experiencia por ahí bastante enriquecedora poder explicarles cómo se maneja otra parte distinta de lo que es el mundo de la programación. Es una vida muy cotidiana, como es la vida jurídica, y es una vida que trae realmente muchos problemas. Sobre todo, bueno, en un país con mucha inseguridad jurídica, que es un concepto que ya lo vimos, a lo que es la seguridad jurídica. Así que, bueno, espero que... Voy a hablar con Miguel para coordinarlo, espero que haber aportado un mini granito de arena. La mayoría de los que los tendré el semestre que viene dándoles ética, ética profesional, que por ahí, bueno, también tiene un conjunto de herramientas que por ahí no es tan vinculado a la ética, sino que también hay un poco en el programa de lo que es inserción laboral. Y les voy a dejar un conjunto de actividades, que esa ya la tengo un poco más programada, porque la di el año pasado en el segundo semestre la materia. Así que ya tengo un poquito más las actividades más armadas. Y bueno, y sobre todo no con la sorpresa o ya más ordenado que esta materia, que hubo que darla por Zoom, por medios electrónicos y con todo lo que ello implicó. Así que bueno, les mando un saludo, es una pena no haberlos podido conocer personalmente, y les deseo lo mejor para el resto de su carrera, bueno, y continuaremos con el proceso evaluativo de la manera que podamos hacerlo, seguramente lo que le dije, con un cuestionario mediante Google. Saludos, cualquier duda que tengan, quedo a su disposición. Y bueno, nada, sería un gusto en algún momento conocerlos, poderlos ver cuando esto se termine. Adiós, que estén muy bien y que tengan un buen final de semestre con sus exámenes.